La mañana en Santa María se desarrolló con su suave ritmo habitual, un silencio dorado que solo los pueblos ingleses parecían perfecto. El aire era fresco y perfumado con rocío y rosas de finales de verano. Los pájaros cantaban en los tejados de tejas, revoloteando desde la chimenea hasta el seto del jardín. Su coro se fundía con el suave susurro de las hojas meciéndose con la brisa. En el corazón de esta armonía soñolienta estaba la señorita Jane Marple, atendiendo a sus amadas rosas rosadas. Su sombrero de paja estaba inclinado ligeramente hacia un lado, y sus manos enguantadas maniobraban la regadera entre las flores. Se detenía de vez en cuando para admirar su simetría, no solo la forma o el color, sino la manera en que florecían sin queja, en silencio y con dignidad. Al igual que las personas, las rosas, decía a menudo, necesitaban una vigilancia cuidadosa. Rara vez te lo decían directamente cuando algo andaba mal, pero las señales siempre estaban ahí, si uno prestaba atención. Justo cuando se inclinó hacia adelante para inspeccionar una flor ligeramente marchita, la familiar voz del señor Wilkins, el cartero, interrumpió su rutina matutina. «Buenos días, señorita Marple. Carta para usted hoy». Se enderezó lentamente, se sacudió el polvo de los guantes en su delantal y caminó hacia la puerta. Su rostro, aunque suavemente surcado por la edad, se iluminó con su calidez habitual. «Buenos días, señor Wilkins», dijo, tomando el sobre que le ofrecía. Le dio las gracias y luego le dio la vuelta a la carta en su mano, estudiando la escritura. Limpio, femenino, un toque apresurado. Regresó a su banco del jardín y se sentó, ajustándose las gafas con cuidado antes de abrirla. «Mi querida Jane», decía, comenzando en un tono a la vez familiar y regañón. «No viniste a la boda de mi hijo Edward antes, pero si no vienes esta vez me enojaré mucho contigo. Edward se casa esta semana, y debes venir, o de lo contrario estaré verdaderamente enojada». Los ojos de la señorita Marple se detuvieron en la firma. Millicent Pro. Lentamente se quitó las gafas, como si necesitara su visión para procesar la memoria. «La letra de Millicent, sin duda», murmuró, su voz teñida de curiosidad. Pero Edward ya estaba casado, ¿no? Se sentó por un momento más, dejando que la pregunta se extendiera por el silencio de la mañana. Su mente, siempre metódica, comenzó a trazar líneas entre recuerdos, conversaciones, fragmentos de chismes de hace años, recortes de periódicos quizás, y una boda que supuestamente se había llevado a cabo mientras ella estaba en Londres cuidando a los hijos de su primo Raymond durante un periodo de gripe. Aún sumida en sus pensamientos, Lucy, su criada de ojos brillantes y eficiente, apareció con una bandeja de té y galletas. «Señorita Marple», dijo Lucy, colocando la bandeja en la mesa del jardín. «¿Era el cartero hace un momento? ¿Has recibido una carta?» «Sí», respondió la señorita Marple, moviendo su té suavemente. «De Millicent Pro. Me ha invitado a la boda de su hijo». Lucy levantó una ceja. ¿No se había casado ya? La señorita Marple asintió lentamente. Eso es justo lo que estaba pensando. Se casó. Oh, al menos hace 3 años. ¿Y ahora? Golpeó la carta con sus dedos pensativamente. Ahora aquí está Millicent escribiendo como si ese matrimonio nunca se hubiera llevado a cabo. Incluso dice, «Esta vez debes asistir». Es peculiar, por decirlo menos. Lucy se sentó frente a ella, con la curiosidad escrita en su rostro. Tal vez sea una renovación de votos o algo lujoso, de esas cosas que hace la gente rica. La señorita Marple sonrió. Tal vez, o quizás algo mucho más complicado. Miró sus rosas, el aroma de las flores elevándose con la brisa. La luz del sol había subido más alto ahora, proyectando sombras más nítidas a lo largo del camino, y con ella, la sensación de que algo estaba fuera de lugar se hizo más fuerte. «Lucy», dijo en voz baja, con un tono decidido, «por favor prepara mi maleta. Solo lo esencial. Creo que es hora de realizar una visita a Brindleford». Lucy parpadeó. «¿Quieres decir que vas a la boda?» «Sí», dijo la señorita Marple, terminando su té. «No he visto a Millicent en años, y si algo sé, es que las cartas escritas apresuradamente y los matrimonios olvidados suelen preocuparme. Prefiero estar cerca cuando la verdad se revela». Había un cierto brillo en sus ojos. Lucy ya había aprendido a reconocerlo.
Significaba que la mente de la señorita Marple se había puesto en movimiento, desenredando hilos mucho antes de que otros notaran que había un nudo. ¿Qué tipo de lugar es Brindleford?, preguntó Lucy, levantándose para buscar la maleta. Oh, un pueblito encantador, más grande que Santa María, pero no por mucho. Está junto al río, con tiendas cubiertas de hiedra y una antigua torre del reloj. Los Pro viven justo en las afueras del pueblo, en una finca bastante grandiosa, aunque un poco ruinosa, llamada Howsham Grange. Se detuvo, y una sombra cruzó su rostro. Lo recuerdo bien. Me quedé allí una vez, hace mucho tiempo. El tipo de lugar donde los secretos se instalan en el papel tapiz, si los dejas. Lucy la miró con cautela. No crees que haya pasado nada malo, ¿verdad? La señorita Marple sonrió, aunque con un toque de melancolía. Oh, Lucy, nunca se sabe. Las bodas suelen ser alegres, pero a veces traen viejos fantasmas a la superficie. Y en familias como los Pro, siempre hay algunos fantasmas escondidos detrás de las cortinas. Con esto, se levantó del banco, dobló cuidadosamente la carta y la colocó dentro de su bolso. Las rosas del jardín se mecían suavemente con la brisa, como si escucharan. Santa María tendría que arreglárselas sin ella unos días. Había una boda, o algo parecido, en Brindleford, y la señorita Marple tenía la intención de estar allí cuando la verdad, sea cual fuera, finalmente decidiera florecer. Brindleford siempre había impresionado a la señorita Marple como un pueblo que intentaba demasiado mantenerse pintoresco. Enclavado entre dos colinas y entrelazado con calles adoquinadas, tenía la apariencia de una postal perfecta. Pero esa mañana, después de una noche de lluvia constante, parecía recién lavado. El aire era fresco, el cielo de un delicado tono plateado, y el aroma de la tierra húmeda colgaba dulcemente en el aire. La señorita Marple descendió de su carruaje y contempló la vista. Coloridas cintas ondeaban con la brisa ligera, atadas a la verja y al porche de la finca de los Pro, un gesto que insinuaba la proximidad de la boda. Pero a pesar de las cintas y la alegría que prometían, había algo inconfundiblemente tranquilo en la casa. No tranquilo de serenidad, sino de tensión, como si las emociones se mantuvieran apenas contenidas bajo la superficie. Ajustándose el chal gris y levantando su bolso, la señorita Marple se acercó a la puerta principal. Una joven doncella, probablemente en su adolescencia tardía, estaba allí con una escoba en la mano, barriendo las hojas empapadas del camino. «He venido a ver a la señora Millicent», dijo suavemente la señorita Marple, sin querer sobresaltarla. La muchacha parpadeó 2 veces, luego asintió rápidamente y abrió la puerta con una pequeña reverencia. «Salón. La señora la está esperando». La señorita Marple cruzó el vestíbulo, todavía tan grandioso como lo recordaba, y se impresionó por la quietud del interior. El tic-tac del reloj de pie era más fuerte de lo que debía, y ningún parloteo resonaba en los pasillos. Sin música, sin risas. «Qué extraño», pensó, para una casa que se prepara para una boda. Las puertas del salón se abrieron y allí, como un estallido de nostalgia, estaba Millicent Pro, alta, un poco más regordeta que antes, envuelta en un chal color vino con ribete dorado. Su presencia aún tenía la energía dominante que la señorita Marple recordaba de sus días de escuela. «Jane», sonrió Millicent, extendiendo los brazos. «Sabía que vendrías. Siempre haces lo correcto. Ya era hora de que te fueras de Londres con ese primo tuyo. Pero no tenía duda de que vendrías». La señorita Marple se permitió un breve, aunque firme, abrazo. «Sí, bueno, cuando leí tu carta, pensé que sería mejor venir y comprobar por mí misma cómo se las arreglaba tu hijo con 2 bodas en una vida». Millicent rió demasiado fuerte. «Oh, vamos. Aquella primera no fue precisamente una boda, más bien un error». Se sentaron. Una bandeja de té había sido preparada, aunque intacta. La señorita Marple sirvió para ambas, observando en silencio cómo las manos de Millicent revoloteaban inquietas sobre su bufanda. «Pero, Millicent», dijo después de un sorbo, «si puedo hablar con franqueza, la casa no se siente como si estuviera de celebración. Hay una especie de tensión. Todos están tan callados». Millicent agitó una mano, como si apartara una nube de humo. «Oh, eso es solo la servidumbre. Ya sabes cómo son en los pueblos, siempre tan solemnes. Además,
Algunos de los arreglos aún están incompletos. Los floristas mezclaron las flores con los crisantemos. Puedes imaginarlo. Y quería que vinieras temprano, Jane. Necesitaba a alguien con buen gusto. La señorita Marple asintió amablemente. Eso es muy amable de tu parte. Y debo conocerla, añadió Millicent, levantándose y haciendo sonar una pequeña campana de bronce. Momentos después, entró una joven. Era sorprendentemente bella. Su piel parecía intacta por el sol, su cabello castaño claro peinado en suaves rizos, y su vestido elegido cuidadosamente para adular su juventud. Se movía con una gracia serena, pero sus ojos, notó la señorita Marple, eran extrañamente ilegibles. «Esta es mi Clara», dijo Millicent, radiante. «Mi orgullo. Acaba de cumplir 19. Inteligente, elegante, afortunadamente. Nada de eso otro». La sonrisa de la señorita Marple permaneció intacta, aunque su mirada parpadeó ligeramente. «Y mañana», continuó Millicent, «conocerás a mi nueva nuera. Una chica tan encantadora, bonita, culta, justo lo que Edward necesita», añadió con una ceja ligeramente levantada. «También podrías conocer a la primera. Ella sigue, persistente». «¿Persistente?», repitió la señorita Marple, dejando su taza de té. Millicent volvió la mirada hacia el fondo de la sala de dibujo. De pie, cerca de la puerta, como si esperara no ser notada, estaba una mujer con un vestido azul marino sencillo. Tenía la piel oscura, más aún bajo la suave iluminación, y su rostro llevaba el cansancio inconfundible de quien había dejado de defenderse hacía tiempo. Su postura era recta, pero sus manos estaban apretadas ligeramente a sus costados, y su expresión, aunque serena, era pesada de silencio. «Esa», dijo Millicent con tono mordaz, «es Agnes, la esposa de mi hijo. Mi primera nuera. Mírala, qué morena». Edward solía tener miedo de llevarla a eventos sociales. La gente se quedaba mirando. «Jane, él era miserable. Por eso yo organicé este segundo matrimonio, para salvarlo de una vida de vergüenza». La señorita Marple se giró lentamente hacia Agnes y la miró a los ojos. Luego volvió la mirada a Millicent. «Millicent», dijo en voz baja pero con firmeza inconfundible, «la dignidad de una persona no tiene nada que ver con el color de su piel». Los ojos de Millicent se entrecerraron levemente. «Oh, Jane, siempre dices las cosas más extrañas. Eres demasiado sentimental, eso nubla tu juicio. No estropeemos el día. H.M. Mañana conocerás a la novia real. Ella es todo lo que Edward merece». La señorita Marple no respondió. En cambio, observó cómo Agnes, sin decir palabra, retrocedía silenciosamente a través de la puerta y desaparecía por el pasillo. Pero la impresión que dejó fue más fuerte que cualquier queja hablada. Hubo un momento breve, casi imperceptible, cuando Agnes miró directamente hacia la señorita Marple, y en esa única mirada había algo no solo triste, sino roto, como si algo dentro de ella se hubiera finalmente destrozado, no por rabia, sino por resignación. La señorita Marple bebió un sorbo de su té otra vez. No dijo nada más, pero sus pensamientos ya habían comenzado a recomponerse. La casa podía estar decorada con cintas, pero debajo de la superficie había grietas, profundas, y a veces, sabía ella, esas grietas revelaban mucho más que las celebraciones. La mañana siguiente, la niebla se aferraba suavemente a los estrechos callejones de Brindleford como un velo húmedo que suavizaba los bordes del pequeño pueblo. Las gotas brillaban sobre los setos y los tejados, y el cielo permanecía nublado, pálido, gris silencioso, como si el clima mismo contuviera la respiración. Dentro de la casa de los Pro, la mesa del desayuno estaba dispuesta con silenciosa precisión. Las tazas de porcelana tintineaban suavemente. Las tostadas yacían intactas sobre platos delicados, y el olor del té flotaba en el aire. La señorita Marple, envuelta en su familiar chal gris, se sentó a la mesa, observando la escena en silencio. Edward Pro estaba en la cabecera, medio oculto tras el periódico de la mañana. Ni una sola vez levantó la vista ni se dirigió a nadie, como si el mundo más allá de sus páginas no contuviera nada de interés. Parecía pálido, cansado y encerrado en sí mismo. Un hombre agobiado por algo más que el simple adormecimiento matutino. Agnes, su primera esposa, se movía en silencio, sirviendo el té,
colocando las tostadas y rellenando el azucarero con la precisión mecánica de alguien acostumbrado a ser invisible. No había rastro de calidez en sus acciones, solo rutina, resignación y una tristeza silenciosa que la envolvía como una mortaja invisible. Cuando todos estuvieron servidos, Agnès no se sentó con ellos. En cambio, dio un paso a un lado y tomó su lugar en un pequeño taburete en la esquina de la habitación, con un modesto plato en su regazo. Comía despacio, deliberadamente, sin hacer contacto visual con nadie. Los ojos agudos de la señorita Marple no pasaron por alto la tenue marca roja en la mano derecha de Agnès, una pequeña herida, fresca, quizás causada por vidrios rotos. No era nada dramático, pero permanecía allí, como un susurro de lucha. Antes de que la señorita Marple pudiera preguntar, Millicent habló con voz fría y entrecortada. Está acostumbrada a comer sola. Siempre lo ha estado. El silencio que siguió fue casi más cortante que las palabras. La señorita Marple no respondió. Simplemente revolvió su té y dejó que sus pensamientos giraran con él. Después del desayuno, la casa volvió a su silencio habitual. Edward desapareció en su estudio sin decir palabra, y Clara vagó arriba, tarareando una melodía suave y desafinada. El único sonido que quedó fue el tic-tac rítmico del reloj del pasillo y el débil suspiro del viento a través de las cortinas. Por la tarde, la niebla se había despejado un poco, aunque el cielo permanecía opaco. Millicent se acercó a la señorita Marple con su habitual energía vivaz. «Ven, Jane», dijo, agarrando su bolso. «Déjame mostrarte la casa de mi futura nuera. Es solo un corto viaje. Lydia y su familia se han mudado recientemente a un hermoso bungalow nuevo. Muy moderno. Creo que te impresionará». La señorita Marple la siguió sin protestar, aunque interiormente se preguntaba por qué tal urgencia para una simple visita social. Aún así, si algo había aprendido en sus muchos años, era que las pequeñas visitas a menudo revelaban grandes verdades. El bungalow estaba en una parte nueva del pueblo, luminosa, cuadrada y bastante fuera de lugar en medio del encanto antiguo de Brindleford. En el interior, todo brillaba: cristal, mármol, cromo. El ambiente se sentía caro, pero no cálido. Lydia estaba sentada en el salón principal, una joven alta y llamativa, con un vestido blanco inmaculado. Su maquillaje era impecable, su postura escultural, pero no se levantó, no sonrió, no habló. Después de una mirada fugaz hacia la señorita Marple y Millicent, se giró y desapareció por un pasillo sin decir palabra. Bueno, Millicent forzó una risa leve, claramente incómoda. Siempre es un poco reservada al principio. Los padres de Lydia aparecieron poco después, bastante educados pero distraídos. Hubo una breve conversación formal. Millicent, decidida a dejar una impresión, explicó: «Mi hijo Edward se casará con Lydia, y mi hija Clara está comprometida con el hermano mayor de Lydia, Harry». La madre de Lydia asintió distraídamente. «Harry no está en casa en este momento», dijo ella. «Oh, no importa», respondió Millicent rápidamente. «Solo quería presentarles a mi amiga Jane. No las retendremos». De vuelta en el coche, mientras el conductor los llevaba por el sinuoso camino hacia Home Grange, Millicent se volvió hacia la señorita Marple, su tono suave pero firme. «Lydia es absolutamente perfecta para Edward. Viene de buena familia. Es educada, bien arreglada, sabe comportarse. Lo elevará socialmente, que es exactamente lo que necesita después de aquel desafortunado primer matrimonio». La señorita Marple no hizo ningún comentario. Simplemente observó el campo pasar a través de la ventana empañada por la niebla, su mente lentamente formando sombras y conexiones. Cuando llegaron de regreso a la finca y el jardín apareció a la vista, la puerta de hierro crujió al abrirse. Pero el sonido que siguió no fue el canto de los pájaros ni el susurro de los árboles. Fue un grito. Millicent se congeló, sus ojos fijos en la escena delante de ella. Justo más allá de los rosales, Edward yacía tendido en el camino de grava, inmóvil. La sangre le rodeaba la cabeza y empapaba la tierra. Su mano pálida se extendía, como si intentara alcanzar algo que nunca llegó a tocar. La señorita Marple se adelantó instintivamente, pero ya era demasiado tarde. Edward estaba muerto. Millicent se desplomó de rodillas junto a su hijo, su grito cortando el aire quieto de la tarde. «Edward»,
Mi hijo. ¡Ay, Dios, no! Los vecinos comenzaron a reunirse en la puerta del jardín, atraídos por el sonido. Pasos apresurados, voces que gritaban, la confusión apoderándose de todo. Pero la señorita Marple, siempre serena, retrocedió con la mirada firme. Sus ojos ya no estaban en Edward, sino escaneando los alrededores, el camino de grava, el muro del jardín, la puerta trasera, el rosal con el tallo roto. Alguien debe informar a la policía, dijo en voz baja pero con firmeza. Esto no fue un accidente. Y con esto, el misterio realmente comenzó. Había comenzado una fina llovizna, lo justo para profundizar el olor de la tierra húmeda. El jardín de Howsam Grange permanecía inquietantemente silencioso, el suelo pisoteado y manchado. Los policías se movían con eficiencia, murmurando entre ellos mientras levantaban el cuerpo de Edward, pálido, flácido y empapado en sangre, sobre una camilla. Un paño cubría su rostro, pero la tragedia seguía flotando en el aire, como el penetrante aroma de las rosas podridas bajo la lluvia. La señorita Marple se encontraba bajo un paraguas negro, su expresión serena pero alerta. Cada detalle quedaba grabado en su mente. Un hombre alto, con abrigo oscuro y uniforme abotonado hasta el cuello, se acercó a ella. Su gorra llevaba el emblema de la policía de Brindleford, y sus ojos eran agudos, aunque no desagradables. «Señora», dijo, sacando un pequeño cuaderno, «soy el inspector Barnes. Usted fue de las primeras en llegar al lugar. ¿Puedo preguntar qué notó?» La señorita Marple no se apresuró a responder. Nunca lo hacía. «En orden», dijo en voz baja. «Una taza de terrota, medio enterrada en el suelo húmedo. Huellas frescas de botas junto al sendero del jardín, probablemente de alguien que se había quedado quieto, no caminando. Y justo allí», señaló con la punta de su paraguas, «una pequeña botella de vidrio claro, con un ligero olor químico». El inspector Barnes caminó con cuidado alrededor del terreno removido y recogió la botella, cubriéndola con un pañuelo. La acercó a su nariz y frunció el ceño. «Huele como algún tipo de éter, o quizás cloroformo. La enviaré a analizar». La señorita Marple asintió levemente, su mirada aún viajando por el jardín. Ella notó cosas que otros no notaron. Un par de huellas de botas embarradas que no coincidían con los de la policía. Una tenue mancha rojiza en el borde exterior del parterre de flores. Pero fue la gente la que le interesó más. Agnes estaba de pie junto a la puerta lateral, sus manos cuidadosamente cruzadas frente a ella. No una sola lágrima, ni siquiera un destello de pánico. Su expresión era desconcertante. Todavía. No de manera desafiante, sino como si una parte de ella hubiera dejado de sentir nada en absoluto. Millicent, por el contrario, fue una tormenta de movimiento, ritmo, agarrando su dupata, murmurando en voz baja bajo su respiración, gritando órdenes a la criada y lanzando miradas acusadoras hacia Agnes. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente mientras notaba una leve mancha en el borde de esa misma dupata, una mancha translúcida con un ligero brillo. La mayoría se lo habría perdido, pero la señorita Marple había sido en el pasado una aguda observadora de manchas, mermelada en mantelería, tinta en una manga de obispo, sangre en un guante. Y esto era algo químico. Había manchas en el borde del jardín también. No sangre, sino una mancha extraña, donde la hierba parecía descolorida, como si algo se hubiera vertido allí y hubiera comido a través de las cuchillas. No era grande, pero sí revelador. «Será necesaria una autopsia», dijo Barnes en voz alta a su sargento. «Envía el cuerpo al laboratorio y sella el jardín. Nadie debe tocar nada hasta que hayamos terminado el barrido». Poco después, los residentes fueron citados al salón. El ambiente pasó del horror a la confusión. El aire estaba cargado de tensión. El inspector Barnes estaba de pie junto a la chimenea, flanqueado por dos alguaciles. «Nadie debe abandonar el recinto», anunció. «No hasta que hayamos entendido qué pasó aquí». Millicent, sentada rígidamente en el borde de una silla de terciopelo, espetó. «Inspector, le diré lo que pasó». «Es ella», señaló Agnes, que estaba sentada tranquilamente al otro lado de la habitación. Ella no podía soportar que Edward siguiera adelante, que tuviera una oportunidad de felicidad de nuevo. Debe haberlo envenenado. Agnes, imperturbable,
respondió con voz tan suave que uno tenía que inclinarse para escuchar. Estaba en mi habitación. Había tomado algo para mi dolor de cabeza. No oí nada. No fue hasta que la gente empezó a gritar. La señorita Marple observó cómo su voz no temblaba. Tampoco suplicó. La joven sirvienta, parada nerviosamente junto a la puerta, ofreció su propia declaración. No estaba aquí. La señora Agnes me pidió traer jabón y vinagre al granero. Estuve ausente casi una hora. Clara Ara, reclinada perezosamente en un chaise en la esquina, habló solo cuando se le dirigió la palabra. Yo estaba en casa de mi amiga Elsie. Estábamos cosiendo y escuchando música. Me enteré de todo cuando regresé. Honestamente, todavía estoy en shock. El inspector miró de uno a otro, frunciendo el ceño ligeramente. El relato de cada uno es diferente, murmuró, pero nada de eso me da un sospechoso claro. No hay motivo, ni arma. Todavía no. Solo confusión. La señorita Marple, que estaba sentada en un taburete de madera cerca de la ventana, suavemente le entregó su bolso. Inspector, dijo con voz ligera pero deliberada, la evidencia no se presenta simplemente por sí sola. Nunca es tan fuerte como un grito. Es más bien como el tic-tac de un reloj en una habitación tranquila. Persistente. Fácil de pasar por alto. Pero siempre ahí. Él se volvió hacia ella con interés. ¿Y qué dice su reloj, señorita Marple? Ella sonrió débilmente. No por orgullo, sino por el reconocimiento de un patrón familiar desde hace mucho tiempo. Dice esto. Alguien en esta casa mezclaba el amor y el odio en la misma botella. Eso no es fácil de hacer, pero cuando sucede, generalmente termina en tragedia. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Incluso el inspector Barnes, acostumbrado a un enfoque más práctico, se detuvo a considerarlas. Afuera, la lluvia empezó a caer más constantemente. Un suave golpeteo contra los cristales. Dentro, todos estaban paralizados, cada uno cargando con su propio peso de silencio, secretos y sospechas. Y la señorita Marple estaba empezando a ver la forma de las cosas. A la mañana siguiente, en Houghton Grange, no trajo calor con el sol. La casa estaba envuelta en un invisible manto de tensión, del tipo que no se agrieta ni se rompe, sino que en silencio asfixia. Incluso los pájaros fuera de las ventanas chirriaban menos. El aire dentro de la sala se sentía pesado, oprimido por el dolor, las sospechas y las cosas no dichas. La señorita Marple entró justo cuando las tazas de té se estaban preparando, pero nadie llegó a tocarlas. Millicent se sentó rígidamente cerca del hogar, sus dedos fuertemente entrelazados en su regazo. Clara Ara, por lo general frívola y distante, no dijo nada en absoluto, eligiendo mirar fijamente a la distancia. Sus agudos comentarios del día anterior se habían enfriado y convertido en algo más profundo. Un silencio lleno de acusaciones no dichas. Y Agnes, la pobre Agnes, se sentó en el sillón junto a la ventana, no como una viuda, sino como una estatua. Su postura era hundida, hombros redondeados hacia adelante, manos ociosas en su regazo. Sus ojos, una vez expresivos y llenos de tranquila dignidad, ahora eran tenues. Su presencia era tan silenciosa que parecía que podría desaparecer por completo. Finalmente, fue Millicent quien rompió el silencio, su voz gélida y su tono ensayado. Agnes, es hora de dejar de fingir. Solo confiesa. Fuiste a la casa de Lydia. No lo niegues. Le rogaste que no se casara con Edward, y cuando ella se negó, tomaste el asunto en tus propias manos. Veneno en su té, simple y cobarde. La señorita Marple, sentada en el extremo opuesto de la habitación, no interrumpió. Agnes no se inmutó. Respondió con voz tranquila y mesurada. Yo no maté a Edward. Él hizo su propio té de la tarde, como siempre lo hacía. Disfrutaba estar solo en el jardín. Decía que el silencio le ayudaba a pensar. Yo ni siquiera estaba cerca de él. Sus palabras eran sinceras, pero la sinceridad, como bien sabía la señorita Marple, no siempre era la verdad. Y el silencio podía significar mucho más que culpa. Antes de que otra palabra se dijera, la criada entró en la habitación nerviosamente e hizo una reverencia. Señora, Lydia y su familia están aquí. Sus padres y su hermano, el señor Harry. La señorita Marple observó con interés cómo los invitados entraban en la habitación. Lydia vestía de blanco, pero no con orgullo ni confianza.
Su vestido colgaba holgadamente, como si hubiera sido elegido con prisa. Su expresión era pálida, tensa y quebradiza. No tenía el aspecto de luto, sino de malestar, como una persona conteniendo la respiración. Su hermano Harry era alto y de hombros anchos, pero no relajado como lo haría un hombre seguro de sí mismo. Seguía ajustándose el cuello del abrigo, con la mandíbula tensa. Más curioso aún era la quemadura vendada en su mano izquierda, pequeña pero fresca. La señorita Marple no comentó, pero lo notó. Las formalidades fueron breves. La madre de Lidia miró a su alrededor con ojos tristes. Su padre apenas hablaba. Después de unos minutos incómodos, pusieron excusas educadas y fueron llevados al salón. Esa noche, mientras las sombras se profundizaban afuera y el aire se volvía más fresco, la señorita Marple se acercó a Millicent con su habitual suave firmeza. ¿Te importaría, querida, si me doy un pequeño paseo por la casa? Hay algunas cosas que me gustaría ver con mis propios ojos. Millicent, demasiado exhausta para discutir, dio un pequeño asentimiento. La señorita Marple empezó a subir las escaleras sola y en silencio, moviéndose de una habitación a otra como si simplemente estuviera admirando el viejo papel tapiz o contando cuántos botones se habían caído de los cojines. Pero sus ojos no se perdían nada. En la habitación de Clara Ara, encontró lo que esperaba no encontrar: una mancha de polvo fino cerca del escritorio, sospechosamente similar al tipo usado en mezclas de té en polvo. La superficie había sido limpiada recientemente, pero no completamente, y al lado del escritorio, escondida detrás de la cortina, yacía una pequeña botella de vidrio vacía. La etiqueta había sido arrancada, pero un débil anillo de residuos secos se aferraba al fondo. En el dormitorio de Millicent, encontró algo aún más intrigante. Enterrado bajo bufandas y guantes en el cajón del tocador, había medio quemado un recibo. Lo manejó con delicadeza, leyendo la impresión chamuscada: la imparcialidad del Dr. Olay. Solución: una botella pagada en efectivo. La fecha estaba borrosa pero visible. Solo 2 semanas atrás. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. Volvió a colocar el recibo como lo había encontrado y siguió adelante. La habitación de Agnes estaba impecable, ordenada hasta la tristeza. El aire en el interior parecía no estar habitado. Pero en un pequeño cajón cerrado con un broche antiguo, la señorita Marple encontró un diario. Lo abrió lentamente, respetuosamente. La letra era de Agnes, suave, redondeada, pero cada vez más angustiada con cada página. Mi piel oscura es mi enemiga. Todos miran con juicio. Lo he intentado todo. Solo quiero que me vean, no que me miren con lástima ni con ridículo. Más adelante, las cremas no funcionaron. Los polvos eran mentiras. Dijeron que estaría más clara. Me quedé igual o peor. Y en la página final, la tinta estaba presionada con fuerza contra el papel. Las palabras eran irregulares y llenas de enojo. Edward no puede dejarme. No por alguien más clara. No por alguien que su madre prefiera. Él no puede. La señorita Marple cerró el diario suavemente, sus labios presionados en una línea. No juzgó a Agnes por lo que había escrito. Lo que le impactó no fue la desesperación, sino la soledad que había debajo de ella. El silencio que Agnes se había visto obligada a llevar por tanto tiempo. Ella estaba parada en la ventana, mirando hacia el jardín, donde las rosas ya se estaban desvaneciendo con la temporada. El mismo jardín donde murió Edward. Una muerte rodeada de té, silencio y amor vuelto amargo. Detrás de ella, la casa crujió silenciosamente. En algún lugar abajo, un reloj marcó la hora. La señorita Marple permaneció junto a la ventana durante varios minutos, perdida en sus pensamientos. Las piezas iban encajando, no perfectamente, no completamente, pero suficiente para que ella viera el contorno de la verdad. Susurró para sí misma, apenas audible: hay algo aquí. Algo que está a la vista de todos, pero se niega a serlo visto. Pero no por mucho tiempo. 3 días después de la repentina y trágica muerte de Edward, Brindleford permaneció en silencio bajo una reja de cielo. La iglesia del pueblo, con siglos de antigüedad y envuelta en hiedra, contenía en su interior una tranquila reunión de dolientes. No hubo música, solo el susurro ocasional de tela o una tos ahogada. El dolor había embotado los bordes de lo usual, una ciudad llena de chismes.
Ahora la gente simplemente permaneció inquieta y respetuosa mientras el servicio comenzaba. La señorita Marple se puso de pie hacia el último banco, con las manos enguantadas juntas sobre su bolso, sus ojos moviéndose con un propósito tranquilo sobre los rostros que tenía delante. Ella no estaba simplemente presentando sus respetos, estaba estudiando el escenario antes de que se levantara el telón. Millicent, rígida en su encaje negro, apretaba un pañuelo pero nunca lloró. Clara, sentada a su lado, parecía más inquieta que triste. Agnes, vestida con un sari negro sencillo, se sentó sola cerca del final del banco, su rostro ilegible, sin lágrimas, sin expresión, solo una mujer sentada en las sombras. Lydia, la futura novia, llevaba un elegante vestido blanco, quizás elegido como señal de pureza matutina, pero que chocaba torpemente con su rostro pálido y preocupado. A su lado estaban sus padres, formales y rígidos, y Harry, con los brazos cruzados y la cabeza baja. Tenía el rostro de un hombre que sabía más de lo que se atrevía a decir. Pero no fueron estos rostros los que intrigaron a la señorita Marple la mayoría del tiempo. No. Sus ojos se detuvieron en un hombre en sus 30 y pocos años, desconocido, limpio y observador. Se movía con familiaridad entre los dolientes, primero inclinándose hacia Agnes y susurrando algo tan suavemente que no provocó ninguna reacción. Luego, más tarde, charlando largamente con Harry, demasiado casualmente para la gravedad del día. Él no pertenecía, no a este dolor, no a este momento. Y por eso la señorita Marple prestó atención. Aquí hay algo que no encaja, pensó, y tengo la intención de encontrar la costura. Después del servicio, mientras los dolientes se filtraban lentamente en la tarde gris, el inspector Barnes se acercó a ella cerca de la puerta del cementerio. Llevaba un informe en una mano. El informe ya está listo, dijo. Ella dio un pequeño asentimiento. Dime. Edward fue envenenado. El compuesto en su torrente sanguíneo era un derivado de hidroquinona, una sustancia química que se encuentra en cremas para aclarar la piel. Pero esta no fue una dosis leve. Estaba concentrada, convertida en arma. La señorita Marple cerró los ojos por un momento. No por el shock, sino por el enfoque. Cuando los abrió de nuevo, estaban más afilados que antes. Por supuesto, dijo en voz baja. El Dr. Olay. Solución de equidad. Y he visto ese nombre antes. Se giró hacia el inspector con su habitual actitud educada pero decidida. Inspector, si no le molesta, creo que es hora de que visitemos la clínica del Dr. Olay. La clínica estaba situada en una esquina más tranquila de la ciudad, una cuidada casa de ladrillo rojo con ventanas de vidrio esmerilado y una placa de bronce con el nombre del Dr. Lionel Olay, dermatólogo. La sala de espera interior estaba limpia y sobria, decorada en tonos crema suaves y láminas botánicas enmarcadas. Un tenue aroma de lavanda flotaba en el aire. Detrás del mostrador de recepción se encontraba el mismísimo hombre que la señorita Marple había visto en el funeral, el extraño que había hablado con Agnes y con Harry. Se levantó cuando entraron y les ofreció una cálida sonrisa profesional, pero sus ojos parpadearon en reconocimiento. Señorita Marple, inspector, estaba esperando algún tipo de seguimiento, dijo. La señorita Marple no perdió el tiempo. Doctor, ¿era Agnes Prover alguna vez su paciente? El doctor Olay asintió. Sí, vino a verme hace unos 15 días. Estaba bien, pero profundamente insegura sobre su tono de piel. Probó varias cremas. Pidió resultados más rápidos. Al final le receté mi medicamento más fuerte, pero dejó de venir de repente. Supuse que se había dado por vencida. La señorita Marple asintió levemente. ¿Y Harry? La postura del médico se endureció ligeramente. Sí, también lo conozco. Él aporta algunos de los compuestos químicos crudos que utilizamos en nuestras formulaciones. Es un proveedor confiable. La señorita Marple se acercó un paso más. Doctor, ¿quién fue la última persona en comprar una botella de su solución de equidad? El doctor se echó hacia atrás, intentando recordar. Fue hace apenas unos días. Una mujer joven, de piel clara, a la moda. Recuerdo haberle preguntado, un poco en broma, por qué la necesitaba. Ella sonrió y dijo que la compraba para otra persona. La mirada de la señorita Marple se agudizó, y por casualidad la vio en el funeral de Edward. Dudó.
Solo brevemente. Sí, sí, la vi. Ella estaba allí. La señorita Marple se volvió hacia el inspector, su voz baja pero precisa. Siempre son los que parecen no tener nada que ocultar quienes más esconden. El inspector la miró con creciente respeto. Tiene una teoría. Tengo más que eso, dijo la señorita Marple. Tengo dirección. Es hora de reunir a todos de nuevo en Howson Grange. Al salir de la clínica, el viento arreció ligeramente. No venía tormenta, pero algo más sí. Una confrontación. Una verdad enterrada durante mucho tiempo bajo el polvo. La piel, las sonrisas forzadas y el orgullo roto. La señorita Marple ahora sabía que esto no se trataba solo de celos. Se trataba de identidad, y de lo que algunas personas harían para preservarla o destruirla. El sol de la mañana se filtraba débilmente a través de las altas ventanas de Howson Grange, su luz dorada haciendo poco para calentar la sala de estar, donde el silencio presionaba contra las paredes como una segunda piel. La tensión era casi visible, un silencio demasiado controlado para ser pacífico. La señorita Marple se quedó de pie junto a la fría chimenea, vestida de gris como siempre. Su presencia era modesta pero imponente. Estaba limpiando sus gafas, un gesto de calma que desmentía la tormenta que estaba a punto de desatarse. Sentados en un semicírculo cerrado estaban tanto los sospechosos como los testigos. Millicent, con los labios apretados y temblorosos por la indignación. Clara, tratando de parecer desinteresada pero claramente incómoda. Agnes, tranquila e ilegible. Lydia, pálida y nerviosa, con las manos fuertemente apretadas en su regazo. A su lado estaban sus severos padres, y al final de la fila, Harry, brazos cruzados, postura rígida, expresión indescifrable. El inspector Barnes estaba cerca de la puerta, cuaderno listo, ojos moviéndose rápidamente entre las caras. La señorita Marple se aclaró la garganta y se dirigió a todos con firmeza. Creo, empezó, que es hora de sacar la verdad a la luz. Todos se giraron hacia ella. El silencio se profundizó, expectante y tenso. Edward no era un hombre sin defectos, continuó suavemente, pero no merecía la muerte que encontró. Fue envenenado, no con una sustancia común, sino con un compuesto típicamente utilizado en tratamientos aclaradores de la piel. Este veneno fue mezclado con su té de la tarde. Un suave jadeo se escapó de alguien en la habitación. La señorita Marple continuó. Cuando visité el jardín ese día, detecté el olor débil e inconfundible de ese químico que aún persistía en el aire. Edward preparó su propio té. Sí, pero había alguien más allí ese día. Alguien que aprovechó ese momento para añadir el veneno. Millicent se inclinó hacia adelante en su asiento, con la voz temblorosa. Entonces fue Agnes. Tenía que serlo. Ella usó esas cremas. Fue humillada. Ella. La señorita Marple levantó una mano. No, Millicent, no Agnes. Lo que escribió en su diario fue dolor, no confesión. Sus palabras estaban llenas de anhelo, tristeza, desesperación, pero no de culpa. Y lo más importante, Agnes nunca tuvo la oportunidad. Nunca entró al jardín ese día. Hizo una pausa para dar efecto. Luego lentamente volvió su mirada hacia Harry. El doctor Olay nos dijo algo muy útil. Confirmó que Harry vende productos químicos a su clínica. Pero no fue Harry quien compró la última botella de la solución de equidad usada en el envenenamiento de Edward. Sus ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en Lydia. «Fuiste tú, Lydia», dijo en voz baja. «Tú, que ya tienes la piel clara, que no tenías necesidad de tal producto, y aún así fuiste a la clínica y le dijiste al doctor Olay que la comprabas para otra persona». El rostro de Lydia perdió todo color. Sus manos se relajaron, luego se apretaron de nuevo en puños. La señorita Marple continuó, su voz tranquila pero penetrante. «Querías detener la boda. Nunca quisiste casarte con Edward, o quizás temías el escándalo que vendría si la verdad salía a la luz. Que una vez te burlaste de Agnes por su piel, que Edward te había humillado a ti también. Querías que él se fuera». Un silencio atónito cayó sobre la habitación. El inspector Barnes lo rompió con una voz vacilante. «¿Estás diciendo que Lydia lo envenenó?», preguntó. La señorita Marple negó con la cabeza. «No con su propia mano. Lydia compró el químico descarado, pero no lo usó. Se lo dio a alguien más.
Ella se volvió hacia Harry. Tú. Una oleada de sorpresa recorrió el cuerpo del grupo. Examiné las huellas en el jardín, explicó. Eran de unas botas de hombre. El tamaño coincidió con el tuyo. Harry, visitaste a Edward ese día, con el pretexto de una charla, quizás para advertirle o convencerle de retrasar la boda. Pero mientras él miraba hacia otro lado, añadiste el químico a su taza. Harry saltó de un brinco. Eso es absurdo. Gritó. No tienes pruebas. La señorita Marple miró directamente su mano. Tu mano, Harry. La ampolla vendada. Lo noté en el funeral. Es una quemadura química. ¿Y qué pasaría exactamente si alguien manejara esa solución a la ligera? Harry instintivamente metió la mano a sus espaldas. No respondió. El salón de Houston Grange nunca había estado tan quieto. Un fuego crepitaba débilmente en el hogar, más por comodidad que por calidez, pero incluso su suave sonido parecía intrusivo. Afuera, los pájaros cantaban débilmente, sin darse cuenta del ajuste de cuentas que se desarrollaba dentro de los imponentes muros de la finca. Dentro, el silencio era absoluto, denso con juicio, revelación y tristeza. Todos estaban sentados, el círculo final, dibujado. El inspector Barnes estaba cerca de la ventana, brazos cruzados. La señorita Marple permanecía junto a la chimenea, tan tranquila y serena como siempre. Frente a ella, Lydia se sentaba erguida, con expresión ilegible. A su lado, Harry se inclinaba hacia adelante, la cabeza entre las manos. El silencio se rompió, por fin, no con drama, sino con algo mucho más triste. Harry levantó la mirada, su voz, débil y asustada. Fue Lydia quien me dio la solución. Tragó saliva con dificultad. Me dijo que era inofensivo, solo algo para asustar a Edward. Dijo que le daría náuseas, a lo sumo. Le creí. No pensé que lo mataría. Su voz se quebró. Fui al jardín a hablar con Edward. Traje la botella conmigo. Mientras hablábamos, esperé un momento en que se diera la vuelta. Luego añadí unas gotas a su té. Una gota me salpicó la mano. Me quemó. Y ahí fue cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Entré a lavarlo. Y cuando regresé, Edward ya había bebido el té. Levantó la vista. Los ojos húmedos. Estaba en el suelo, jadeando. Entonces se detuvo. Las palabras cayeron en la habitación como piedras en agua quieta. Millicent se volvió lentamente hacia Lydia. Su rostro estaba pálido. Sus labios temblaban. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué harías algo así? Lydia se quedó inmóvil. Su rostro, tan elegante y perfectamente pintado cada día, ahora mostraba grietas en su pulido. Pero su voz se mantuvo firme, sin complejos. Porque Edward humilló a Agnes. Porque se rió de su tono de piel delante de los otros. Porque dijo que una esposa debe ser justa, y la dejó como si no fuera nada. Ella miró directamente a su madre. Porque lo animaste. Porque pensabas lo mismo. La boca de Millicent se abrió para responder, pero no salieron palabras. Lydia continuó. Sí, compré la solución. Sí, le dije a Harry que la usara. Le dije que era solo para asustar a Edward, para debilitarlo. Pero tal vez, en el fondo, esperaba que fuera más allá. Tal vez quería que pagara por lo que hizo. El inspector Barnes dio un paso adelante. Lydia Pro, estás bajo arresto por el asesinato de Edward Pro. Harry Pro, estás acusado de ayuda y complicidad. Los agentes entraron. Lydia no ofreció resistencia. Harry hizo lo mismo. Ninguno de los dos miró hacia atrás. Mientras eran escoltados fuera de la habitación, el silencio regresó. Ahora hueco. Ahora roto. La casa, que una vez resonó con orgullo y control, había quedado en silencio, como un escenario después del acto final. Millicent se desplomó en su silla, la luz del fuego parpadeando en su rostro. Su postura imponente había desaparecido. Sus hombros se hundieron, y sus ojos miraron fijamente las cenizas. Clara permanecía en la esquina, mirando el suelo, su presencia pequeña. Pero Agnes, que había permanecido en silencio durante todo, ahora se levantó lentamente de su asiento. Su expresión era tranquila, no fría, sino profundamente pacífica. Por primera vez, su silencio no parecía rendición, parecía supervivencia. La señorita Marple caminó hacia ella y le puso una suave mano en el brazo. Hay cosas, dijo suavemente,
que no dejan marcas en la piel, pero sí en el alma. Pero tu alma, Agnes, se mantuvo fuerte. No te rompiste. Eso requiere más coraje del que la mayoría entenderá jamás. Millicent levantó la vista entonces. Su voz era débil. Yo no sabía que llegaría tan lejos. La señorita Marple se volvió hacia ella. Su expresión gentil pero implacable. No empujaste a Edward a su tumba, Millicent, pero lo empujaste a creer que su crueldad era aceptable. Juzgaste a tu nuera no por quién era, sino por cómo se veía. Y tu hijo, a su vez, se convirtió en el hombre que pensó que estaba bien burlarse de ella y descartarla. Dio un paso atrás. El color de la piel no es un crimen, pero el veneno que se filtra del prejuicio, eso es lo que mata. Nadie habló después de eso. 2 días después, el sol había regresado a Brindleford. El frío intenso del dolor se había suavizado en la brisa ligera de la aceptación. En el jardín, las rosas volvieron a mecerse, rosa brillante y rojo contra el verde, ya no manchadas por el recuerdo, sino floreciendo con resiliencia. En la puerta principal de Horsham Grange estaba Agnes, con una pequeña maleta en la mano y un abrigo ligero envuelto alrededor de ella. Se veía diferente, no porque llevara ropa más fina o nuevo orgullo, sino porque finalmente se veía libre. La señorita Marple se unió a ella en la puerta. «Me voy», dijo Agnes en voz baja, «a algún lugar lejos de aquí, donde la gente mire primero el corazón y la piel, después». La señorita Marple sonrió, con esa sonrisa que guardaba generaciones de sabiduría. «La verdadera belleza», dijo, «nunca estuvo en la claridad de la piel. Vive en la gentileza, en la dignidad y en la verdad, Agnes. La verdad siempre trae luz». Agnes asintió. Miró por encima del hombro, por última vez, la casa donde tanto se había perdido y tanto se había sobrevivido. Luego se giró y caminó por el sendero del jardín. Cuando la puerta se cerró con un suave clic detrás de ella, una brisa pasó entre las rosas. El cielo arriba era azul pálido, sin nubes. Un nuevo día había comenzado. La señorita Marple permaneció en la puerta un momento, viendo desaparecer la figura en la distancia. Luego se volvió hacia la casa. Su chal ondeaba ligeramente en el viento, y en voz baja susurró, «A nadie en particular. El dolor de ayer fue color, pero la lección de hoy es humanidad».